Y después de una, iba a decir una gira artística, pero una gira maternal. Saludamos con mucho gusto a María Cristina Pintos. Ella es psicóloga, es tanatóloga. Y bueno, para este redebut en nuestro programa, escogimos el tema de soledad elegida, que ahí te tengo una propuesta, contra soledad no deseada. La soledad es frecuente en las personas adultas mayores. Exacto. Si nos ponemos a analizar, está frecuente, pues a lo mejor en toda nuestra vida. En toda ¿no? la vida, ¿verdad? Pero Sí. ¿qué sentido le damos precisamente a esa soledad? Porque es diferente estar solo a sentirse solo. Exacto. Aunque suene muy trillado, hay personas que pueden estar rodeadas así de muchísima gente y estar solas o sentirse solas. Sentirse profundamente solas. O personas que están solas físicamente, pero se sienten en paz con ellas mismas, ¿no? Así que justamente es ese sentido, ¿no? Como mencionas, el que hace la diferencia. Oye, ¿y qué tan frecuente es particularmente en el grupo que nos interesa, las personas mayores? Sí se da mucho. Creo que sí, ¿no? Sí, porque de alguna forma la soledad, como dices, puede ser elegida, puede ser a veces impuesta, puede ser también como producto de nuestra propia historia. Y a lo mejor por muchos años hemos dedicado, bueno, voy a ser hija, voy a ser esposa, voy a ser mamá, voy a trabajar, o sea, siempre un poco en función a los demás y estos roles pues, sociales, ¿no? Que de alguna forma también a veces se imponen, ¿no? Pero ¿qué pasa a veces en la vejez, ¿no? Cuando ya puede ser un momento para uno mismo. Nos topamos, ¿no? Con ese tiempo es como, ¿y ahora qué hago, no? ¿Con qué lo lleno? ¿Estoy conmigo mismo o conmigo misma? ¿Y cómo me siento, no? Así que eso para muchas personas puede ser un poco complejo de acomodar y que justamente se les van cerrando esas posibilidades. Y de ahí que yo creo que lo has escuchado muchísimo, ¿no? El famoso, pues ya para qué, o ya a mi edad para qué. ¿No? Y eso también hace que la soledad se vuelva arraigando más y se vuelva una cuestión emocional muy profunda, ¿no? A mí me gusta verlo así, se vuelve un abandono emocional para la persona. Pero es un autoabandono. Exactamente, porque al final yo luego les digo a mis pacientes, oye, ¿tú qué tan bien te caes, no? Ajá, es como exacto. que, ay, no lo había pensado, Ajá. ¿no? Pero es importante, bueno, tú irías a tomar un café ¿Contigo? ahora sí que contigo misma, Ajá. ¿qué tan bien te caes, no? Y yo creo que si hacemos ese proceso de reflexión, ¿Sí? justamente nos puede dar un mayor, pues herramientas, ¿no? Para ver, bueno, voy a poder estar conmigo misma, porque la soledad se le teme muchísimo, ¿no? También está muy estigmatizada. Mucho, pero fíjate, sobre todo, no sé cómo lo es, Cristina, pero está estigmatizada, es estigmatizante porque por algo estás sola. Exacto. Algo hiciste. Algún defecto debes tener que se concentra más en las mujeres que en los hombres. Por algo nunca se casó, por algo no tiene pareja, por algo no le mandaron hijos. Siempre es como por algún defecto y no por circunstancias que te da la vida. Exacto. No, por eso yo más que soledad elegida, pensaría en la soledad aceptada. Exacto. Me gusta más esa palabra, soledad aceptada, porque cuando eres viuda, pues no es que elegiste ser viuda, bueno, salvo que seas la viuda negra o esa cosa, pero si no, pues eres viuda porque pues así es la vida. O sin hijos porque no quisiste, no pudiste, decidiste tarde, o simplemente desde el principio prescindiste de eso. Entonces, como que son diferentes lecturas, ¿no? Totalmente, porque ahorita que te escuchaba también me quedé pensando, ¿por qué la soledad se vuelve ese castigo, no? Sí. Algo hiciste, Sí. te fue mal, algo estás pagando por ahí. Ah, exacto, siempre es esa sentencia. ¿Y por qué le ponemos ahora sí que ese velo a la soledad? Y sí hay personas que, como dices, ¿no? Puede ser que no eligieron ser viudas o diferentes circunstancias de la vida que escapan obviamente de su control, pero como yo siempre digo, bueno, ¿qué actitud elegir ante esas situaciones, ¿no? Por eso mencionaba justo la palabra de soledad elegida, ¿no? Pero por el sentido emocional Claro. de cómo la vamos a vivir, ¿no? Porque ahí es donde hay que cambiar ese chip. El chip, para exacto. que justamente no se vuelva en esta soledad como de castigo, porque pues también está rico, ¿no? A veces estar con nosotros mismos. Oye, elegir no quiero vivir con nadie, no me voy a ir a vivir con mis hijos, por ejemplo. También. Quiero seguir viviendo sola. No me voy a conseguir otra pareja.
quiero seguir viviendo. Ahí es una soledad elegida. Exacto, pero ¿no? se asume y la Pero se persona, asume, la exacto. persona está en paz. Porque vemos a alguien, no sé, en un restaurante, en un café, que ahorita ya veo que empieza un Cada poco vez a cambiar. habemos más personas solas, ajá. Pero comiendo sola o yendo al cine solo y es como que, ay, ¿vas al cine solo o te fuiste a comer solo o viajaste solo, no? Pues, Sí. ¿por qué no? La experiencia de viajar solo yo se lo recomiendo que lo hagan, al menos una vez en su vida. Es algo también muy, muy bonito y aprendes a estar, como decía, ¿no? Contigo mismo y por eso a mí lo que me gusta analizar de la soledad es que se vuelva una habilidad emocional. Porque al final de cuentas necesitamos, sí, de los vínculos con los demás, pero que también necesitamos vincularnos primero con nosotros mismos para que de ahí también ir haciendo como esta red de apoyo, ¿no? Que no lo vamos a negar. Cristi, ¿qué haces cuando alguien te dice que no sabe estar sola? Yo necesito, prendo la televisión, prendo el radio, necesito que haya ruido en mi casa, necesito a mis hermanas o a mis hijas. ¿Qué le dices a una persona que no está en posibilidad más que de prender el radio? Claro. Si bien le va. Como todo, ¿no? Es el sentido para qué ese radio, ¿no? ¿Qué no quieres escuchar a lo mejor internamente que necesitas ese ruido exterior, ¿no? Y que de alguna forma ya también todos, ¿no? Ahora sí que en este mundo que antes a lo mejor nos sentábamos y nos permitíamos aburrirnos o estar un poco en una sala de espera en el doctor, yo qué sé, pues estábamos aquí sentaditos, ¿no? Pero de repente, pues ahorita ya con el celular, un momento que tenemos, ahí estamos, ¿no? O sea, ¿qué tanto también se está perdiendo esta capacidad para estar a solas, ¿no? Incluso cuando hay gente a nuestro alrededor, ¿no? Pero sí es muy común que mucha gente dice, no, es que yo necesito estar siempre con gente. Y eso he dado cuenta que tienden a ser las personas, digo, no es una ley, pero las que más solas se sientan, porque no vinculan de una manera profunda con los demás. Y a lo mejor es la persona, la mil amigos, la mil eventos, lo que quieras, ¿no? Pero no hay esa profundidad justamente del vínculo, que es lo que hace que se establezcan, ¿no? Pues, relaciones sólidas, que también se haga un proceso interior, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué voy a compartir con los demás, no? Por eso es esta invitación, a lo mejor de ahora ver a la soledad como una habilidad que todos podemos desarrollar. Pero fíjate, también es cómo la miramos a la soledad como sociedad. Fíjate, tú decías alguien que va al cine sola, una persona X. Ay, pobre, de seguro no tiene nadie que la quiera, debe ser insoportable esa persona, ¿no? O está comiendo sola, ¿la habrán dejado plantada? ¿No tendrá a nadie? ¿O será insoportable? O sea, siempre es el negativo. Exacto. No es la libertad de comer sola, no sola, conmigo. Mismo. De ir al cine conmigo, de viajar, como tú dices, conmigo, en el vuelo que yo quiero, en el asiento que yo quiero, en el hotel que yo quiero y rento el coche que yo quiero. Exacto. Por decir algo, ¿no? Y eso no quita que también es rico estar compartiendo con los demás. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Pero como dices, ¿no? A lo mejor en la vejez, ¿no? Que ya estos roles, que a lo mejor los hijos ya viven fuera, etcétera. Sí, cada pues, vez es más. También cómo asumir, ¿no? Esos momentos de soledad, ¿no? O sea, cómo estar conmigo misma y estar justamente en paz, que al final eso es lo que buscamos. Y eso me va a permitir que cuando esté con alguien, también voy a estar al 100 con esa persona, ¿no? Pero que precisamente podamos tener esos espacios y nutrirnos a nosotros mismos hace una diferencia muy significativa. Dime rápido, ya se acaba el tiempo. 2 ventajas de vivir en soledad, de la soledad deseada. Darle un sentido, el para qué. Eso. ¿No? Y al final de cuentas también es reconocer la capacidad que tenemos para enfrentar a ciertas adversidades. O sea, ¿a quién nos tenemos? A nosotros mismos. Así que no es estar solo, es vincularnos con nosotros mismos. Muchísimas gracias, Cristina Pinto. Se nos fue rapidísimo. Mil gracias. Al contrario, Ya sé que estás en aquí de vuelta. circulación. Muchísimas gracias. Continuamos.